minutos, no es 2 minutos. Y bueno, José Rijo Presboda tuvo una entretenida entrevista, casi discusión en ocasiones. Con Rijo hay esa confianza. Con Rijo tenemos 20, 30 años entrevistándolo. El hombre que más ha hablado de presupuesto y de política. Y bueno, siempre estas conversaciones son de este nivel, de este calor. Ahora que él está en el puesto, ¿verdad? Después de tantos años hablando sobre el presupuesto, entonces no podía ser de otra manera, porque a Paliza le atribuyen decir que no sabía que este Estado era tan difícil, que esto era así. Y la verdad es que entre el 2004, que era Hipólito Mejía y toda la situación de los bancos, todo lo que se dio, y el 20, el cambio del Estado es asombroso en el mundo y particularmente en República Dominicana. Entonces ha sido un proceso de adaptación y hay gente que no dio y la tuvieron que sacar, y otros que han estado aprendiendo, otros patinando. Rijo tiene mayor formación, claro, y entra en los casos como él, ya los temas de realpolitik, de la situación política, de las aspiraciones de miembros de un partido, de gente que está en el Estado, y realmente hay unas arritmias tremendas entre la realidad de un Estado que cambió y el populismo, el clientelismo de gente que todavía no entiende qué pasa con el Estado y cómo manejarse en el Estado propiamente dicho. Rijo es por eso el calor de esta conversación, discusión. Rijo es un gran expositor, teórico, claro. Es un conceptualizador y maneja con propiedad sus temas. Tiene una información es que, bueno, hablamos temprano de los 13 haitianos que murieron, ocupaban un vehículo ahí en el municipio de Esperanza, en provincia de Valverde, cayó en una zona, y bueno, murieron los 13, hay 11 adultos, 2 menores. 2 niños. Una tragedia, una jipeta Toyota Runner cayó en un canal, y esta es la tragedia. Las autoridades iniciaron las investigaciones de esta lamentable situación. Y por otro lado, yo quisiera, aunque ya hace unos días, colocar una participación de la senadora Farideh Raful en el Senado, en su hemiciclo, que tiene que ver con todo esto que hemos estado criticando, de lo que los partidos están proponiendo, del Congreso que tenemos, y ya si hay errores, si ya hay ese Congreso por las circunstancias que fueron criticadas en su momento, entonces tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Es el momento de presentarle a los votantes mejores propuestas. Entonces, en ese sentido, es la participación de Farideh Raful del PRM que escuchamos a continuación. Yo aquí mismo he levantado la voz y he hecho una crítica a la clase política nacional. Y lo he hecho porque hay un descreimiento, porque es natural, porque no se ha ganado la clase política esto, pero sobre todo porque nos han querido igualar a todos los que participamos en política. ¿Con justa razón o sin justa razón? Últimamente vemos en los periódicos cómo niñas desaparecen de 11, 13 años, y los principales señalados son personas que viven contiguas a sus casas, que son adultos y con los cuales se tenía confianza. Y eso es como normalizado. Nadie habla de eso. Eso no es un escándalo. Está normalizado porque hemos normalizado siempre las relaciones entre niños, niñas y personas adultas. Y así lo vemos hasta en los titulares de algunos periódicos. Una niña que tenía una relación con fulano, como si los niños tienen relación con nadie. Como si hay consentimiento entre un menor. Nosotros que hacemos las leyes aquí hemos dicho que eso es violación sexual. Una y otra vez. Y se ha permitido que a este Congreso lleguen violadores sexuales. Una y otra vez. Violadores de la ley. Lavadores. Corruptos. Pero cuando tú hablas de niños y niñas de manera directa, uno tiene que indignarse. Y aquí no se habla de eso, eso no es importante. Eso es lo más importante y trascendental. Porque nadie puede hablar de país, ni de finanzas públicas, ni de nada, si no hablamos de futuro. Y el futuro son esos niños.
¿A quién es que le estamos dejando país? ¿Qué país es que estamos construyendo? ¿Dónde están los valores que estamos exigiendo los partidos políticos? Da vergüenza, mucha vergüenza, como miembro de un partido político, que los partidos políticos, y ahora el último ha sido uno de la oposición, manden a un candidato acusado de violación sexual. Y no me digan que no hubo sentencia. No me lo digan. Ahí están los videos de una niña atrapada por un mayor, engañada por un mayor, que ejercía una posición de poder en este Congreso Nacional, en otro partido político, que la dejó embarazada, que la casó con otra persona. Y un partido político del sistema que aspira a llegar al poder nuevamente, está llevando a ese señor como candidato. Eso es lo que estamos exigiendo los partidos políticos. Y yo hago esto, y lo digo como madre también, como mujer. Lo digo responsablemente. Y nadie me puede decir que no. Que las complicidades no pueden llegar a tanto. Y sabemos que en otros partidos políticos también hay aspirantes dentro de mi propio partido político, con expedientes también abiertos de violación sexual, que han logrado impunidad, que quieren llegar aquí al Senado de la República, que quieren llegar a sustituir un senador activo, que está aquí y que ha hablado, y los partidos lo están pensando. Los partidos lo están pensando. Bueno, ahí hay una parte en que ella habla también de personas vinculadas al narcotráfico, y bueno, y todo esto que uno ha estado comentando. Y yo he hecho mucho énfasis en la imagen de los partidos. ¿Qué proponen? Hay una realidad. Hay congresistas que una vez se mira para el Congreso y hay mucha gente buena, pero hay áreas que le da miedo. Y los partidos como que ahora uno entendía que iban a hacer mucho, hacen poco. Incluso el partido de Faride, que ella también habla de mi propio partido, nosotros criticábamos que en vez de asumir una postura en firme, clara, abierta, con relación a aspirantes o gente que quiere quedarse, lo que hace es que manda la lista afuera. Díganme ustedes si esta gente califica. Y el caso del documento que se mandó a la embajada norteamericana, aunque luego se dijo que también a otras embajadas, se mandó al Ministerio Público. El Ministerio Público ya hizo un sometimiento de una de esos congresistas que se quiere quedar, no hay que mandar esa carta. Se mandó también al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo en un momento sometió a una persona que fue director de Correos que tiene aspiraciones en Santo Domingo Este. Y hay otra persona por ahí. Se mandó también a Participación Ciudadana y Finjus, que no sé qué señalamiento habrían hecho. Pero los partidos tienen que asumir sus responsabilidades. Tienen que asumir sus responsabilidades. Y tienen que tratar de escoger lo mejor. Y no hay mucho en lo mejor, lo mejorcito. Y si no hay mucho en lo mejorcito, en lo menos malo. Pero a veces uno nota como que se quiere escoger lo peor. O que se mantengan cosas que son peores, identificadas en todos los partidos. Entonces la senadora Raful dice, no, que no todos somos iguales. Y hay otra parte ahí muy, muy buena. Es que no todos somos iguales. Y es verdad, no son iguales. Y esta situación afecta a gente que ha hecho un esfuerzo durante su vida por mantenerse apegado a unos principios generales, mínimos. Cuando se hace este reburú y se junta todo el mundo, entonces los comentarios son horribles, porque ya uno ha cuestionado históricamente a los legisladores por el populismo, la clientela, en muchos casos corrupción, pero estamos llegando a niveles insospechados hace unos años. Normalizado. Fulano es, sí, pero, bueno, sí, se sabe, pero que él, pero el tipo se mantiene. Y vuelve y gana con muchísimos votos. Y en su demarcación saca más votos que todo el mundo.
y se dan por un hecho que va a repetir. Pero ven acá, y la dirección de los partidos que nos están hablando de principios y de moral, algunos, a propósito de Código Penal, que te hablan de los valores, y los valores, y los valores, y los valores, y esos valores. Entonces yo creo, y aprovecho esta descarga de la senadora Farideh Raful, para decir que hay que poner atención a su caso. Ya que estamos en el proceso, el PRM, por actuación de otro, ya descargó una, ¿no? Se sacó una de encima, que es la diputada Pilarte de la Vega. El Ministerio Público la sometió formalmente ante el Suprema Corte de Justicia, ante un juez de instrucción especial, y el PRM de inmediato dijo, no va. Pero hay otros que el PRM debió sacar, y la Fuerza, y el PLD, y los otros, y los otros. Y el PRD hay uno por ahí que es una... El PRD hay uno que es una hermosura, que está involucrado por la autoridad en el caso Falcón, de la organización que habría mandado 2.500 kilos de coca durante 2 años a Europa. Ese debe ser del este. Creo que del sur. Bueno, la actuación fue en el este, no sé exactamente dónde es. Pero él se movió de aquí con otra persona al este a buscarlo y montarlo. Y la autoridad tuvo que... No, bájenlo, sabemos que está ahí, bájenlo. Sí. Y hubo que moverse y mover instancias de nivel, de poder político, porque es un congresista. Bueno, está ahí. Si toda la inteligencia dice que está ahí, bueno, pues no puede pasar. Desmóntenlo. Entonces, esto es complejo. Y si eso sucede, todo el mundo lo sabe. ¿Qué carajo es que hay que esperar certificaciones? O la condición de lo irrevocablemente juzgado. Yo creo que así no. Lo que pasa es que... Muy interesante esa participación de la senadora Farideh Raful en la sesión del Senado. Yo la suscribo 100%. Y yo creo que es una crítica a los partidos en función de sus propuestas electorales, una autocrítica para su partido. El Partido Revolucionario Moderno también la deja plasmada ahí. Y me parece que todo eso debe tomarse en cuenta, y entiendo que con todo lo que se ha dado con este caso de la propuesta de candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este de la Fuerza del Pueblo con Julio Romero, con los videos que se han estado rescatando de testimonios de la menor con la que él tuvo relación y de cómo manejó esa situación ya. Él dio su versión, entonces estaba esa versión en archivo, en SIN, de esa muchachita, entonces ofreciendo su declaración y diciendo que ese fue su primer hombre. El señor Romero dijo que ella había estado casada antes de tener relación con ella. Entonces, ese testimonio de ella, que le dio a Alicia Ortega, lo desmiente. Y en función de ello, pues yo creo que la fuerza del pueblo debe reconsiderar esa candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Pero bueno, todo esto es un gran espectáculo de cinismo. Víctor Manuel San José Sánchez, el de Ana, tiene una canción que él dice... ¿Cuál? Todos tenemos un precio. No, qué difícil es convivir venciendo a los demás. Exacto. Nuestra sociedad es un gran proyecto, es un buen proyecto para el mal. Porque yo, al igual que ustedes, suscribo 130% todo lo que dice Farideh. Por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué nuestros partidos hacen eso? ¿Por qué es dominante la comunicación coprológica? Ahora que una comunicadora hizo unas críticas muy duras y otras comunicadoras se sumaron. Los muchachos de esta generación son el demonio, sobre todo uno en especial que es una especie como de Balaguer de la comunicación, es un genio del mal, ¿no?
Pero el asunto no es tan simple como esto, como tú agarrar al más destacado de la comunicación coprológica, agarrar a este señor que ni siquiera cometiendo el error lamentable, la fuerza de ponerlo de candidato, se frena y no cesa de incluso victimizar a la víctima, revictimizar a la víctima, incluso con calumnias, después de, en un video donde supuestamente él quiere presentar su versión, y lo que hace es profundizar más su situación. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? Bueno, señores, ¿por qué la fuerza del pueblo hizo eso? Y antes lo hizo el PLD, antes lo hizo, ahora lo hace el PRM, lo que ustedes han comentado, que todos lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque son mala gente, porque son inmorales, falto de valores. No, el asunto es más grave. Todo esto ocurre porque nosotros los ciudadanos nos gustan esos personajes. ¿Qué estás diciendo? Bueno, señor, excúseme, vamos a las intenciones de voto. ¿Ustedes quieren saber qué le gusta al electorado? Bueno, vaya a todas las encuestas y las intenciones de voto. Bueno, vamos a Baní, y hay 8 candidatos a tal cosa. Bueno, vamos a medirlo. Resulta que hay 2 que en el pueblo se sabe que son tal o cual cosa, y la gente lo sabe, y la gente le da su intención de voto. Entonces son cambios que ha habido en la sociedad donde los partidos, para los partidos ganar las elecciones, unas elecciones, no es importante porque es lo único que importa. Pero tenemos los políticos, los comunicadores, los abogados, los ingenieros que nosotros preferimos. Entonces, ¿por qué nuestros partidos van a seguir con esta, no iba a decir vaina, pero a esta hora no se debe, van a seguir con este comportamiento? Pero con estos impresentables, ¿cómo es posible? La composición del Congreso, que hasta una honorable lo admite. Esto que tenemos, señor Maquinini, váyase despacio, porque ese es el país que somos. Y usted ve los más impresentables saludando a la élite política, empresarial, queridos y aplaudidos. Mira. ¿Por qué? Bueno, porque el electorado dominicano prefiere a ese rifero mano suelta, prefiere a ese lavador de activos o ex narcotraficante que es solidario, increíblemente solidario. Cuando uno era muchacho existían en los pueblos, Morillito en Santiago, Roque en Salcedo, Don Chichi en Baní, que eran dueños de los prostíbulos. Ahora ese señor era respetado, muy bien, cómo está, cómo se siente. Ahora, por su bendita cabeza, no le pasaba ser aspirante a regidor del ayuntamiento. Así es. Porque la gente no le iba a votar, la gente le respetaba. ¿Cómo está usted? Nunca vimos una... porque al fin y al cabo los prostíbulos son legales. Además de que eran sus clientes. Y eran sus clientes, que esa es otra historia. Pero a donde voy, aún siendo sus clientes y debiéndoles favores, porque vinieron 2 morenas de Mao, entonces se le informaba a tal señor para que le gustaban las morenas de Mao. Pues, o sea, aún en esa realidad, el señor sabía que lo suyo no podía ser. Nos acaba de llegar un pedido. Que querer ser alcalde del pueblo. Ahora, ¿qué ocurrió? Ahí es que está el meollo. El problema es que esos impresentables que uno critica tanto son adorados por los pueblos. Y cuando el PRM, la Fuerza o el PLD hace una encuesta en tal o cual provincia, si usted quiere llorar, llore. Pero mire los resultados. Pero ¿y ese no fue el que lo deportaron? Sí, ese mismo. Pero ¿y ese no es el que...? Pero ven acá, pero... o tú eres de un barrio de la capital o eres de un pueblo como nosotros. Y tú te das cuenta. Entonces aquí no basta uno quedarse en esta crítica a los partidos. Vamos a ver cómo nos criticamos nosotros que votamos, que escuchamos los medios, a los que invierten en la publicidad. Porque el problema está que el país va mal y empeorando. Y lo que es peor, no es la culpa exclusiva de ese partido, de ese inversionista en los medios o de tal o cual. No, somos nosotros los ciudadanos, porque todos estos señores son
honorables o sus excelencias gracias al voto popular, y eso no ha parado de empeorar. Mira, atención. Pablo y Chico y Rosario, hace unos meses, hace unos días, hace un mes más o menos, mes y pico, murió el doctor José Joaquín Vidó Medina. Don Chichi Medina, de Barahona. Yo soy como hermano de su hija y de sus hijos. Don Chichi fue candidato a diputado en el 2002. ¿Tú sabías? Esa montaña de vergüenza, de moralidad y de corrección perdió. A lo interno del PLD, perdió. Claro. Y Hugo Tolentino en el PRD. Y perfectamente. Te puedo mencionar varios. Los partidos son las mamás y los papás de la sociedad política. Entonces los partidos tienen que tener la fuerza para controlar a su militancia. ¿A qué voy? Nosotros hemos pasado, que es lo que está pasando en España en cierto sentido, hemos pasado de una sociedad restrictiva a una sociedad laissez-faire. Uh-huh. Ahora tú haces lo que te da la gana y nadie te puede decir nada porque esos son tus derechos constitucionales. Tú te llevas a la sociedad de paro. Tú como dijiste, tú si utilizaste el término coprológico, lo embarra a todo el mundo y ese es mi derecho. Si tú quieres, llévame a la justicia. Ahí se queda todo. Entonces los partidos han cambiado y eso tiene que ver con la legislación, por supuesto. Ya los partidos son mero reservoir, mero depósito de las aspiraciones individuales de cada quien. Nadie piensa cuál es el interés del partido. Y como tú no lo puedes impedir que él sea candidato de manera legal, y además de que te conviene que él sea candidato, porque él gane o no gane. Si él no gana, con su dinero sale 1, 2, 3 regidores. Claro. Entonces hemos pasado de ser el censor de la sociedad a ser lo que esa masa víctima totalmente, pero esa masa ignorante, sin ningún tipo de control social, decide. No, pero el problema es que ya no solamente esa masa. El problema es cuando es la inmensa mayoría. Ahí voy. No, pero esa masa siempre ha sido... han impuesto sus modelos. Ahí esa voy. masa siempre ha existido. Siempre ha existido. Durán fue un líder y lo aplaudimos. No, y siempre ha sido víctima de la ignorancia. Tú mencionabas el caso de Baní. ¿Tú sabes por qué el del prostíbulo no ganaba en Baní? Porque los partidos no lo llevaban. Los partidos tenían un cierto sistema y cierto prurito para no hacerlo. Perdóname y te concluyo. Lo más parecido a un partido político en la sociedad política, es un padre. Tú no haces una elección para mandar a tu hijo a la escuela. Ahora, si tú pusieras a los muchachos a votar, la mayoría te dijera, no, está lloviendo, yo no me voy a levantar. Así es. Julián, tú dices, no, mira, que tú tienes que hacer tarea. No lo llevaban porque había un rechazo social. Correcto. A que fuera regidor. Ahí voy. Por eso, Pablo, los partidos... Pero era de doble vía. Los partidos tienen un componente de responsabilidad determinante en eso. Los partidos políticos dominicanos. Es que sencillamente, perdóname, deberían tener que diferenciar. Tú le has permitido, tú has reducido el poder de los partidos al mero trámite de un proceso electoral. Ningún partido puede sacar a nadie. Cuando antes tú decías, no, esta es la lista. Pero ¿habían abusos antes? Sí, no lo esculpemos. Es verdad, perdóname. ¿Habían abusos? No sí. lo esculpemos. Pero había más control. Ahora no. Claro que todo lo que dijo esa muchacha Faride, mi gran amiga, yo lo suscribo 100%. Porque yo he sido víctima de eso y mucha gente. A mí no se me ocurre ser candidato a diputado. ¿Y con qué cuarto yo puedo serlo? Pues sería un atrevimiento mío. Mira, yo considero... Perdóname, concluyo, Rosario. No solo la comunidad política tiene que volver a verse en el espejo de saber que tiene que tener control de su militancia. Pero no me deje el ciudadano. Mira, es una posición, yo creo que es una posición... El ciudadano es una víctima de todo eso. No. Que de eso es que estamos... Si tú no le pones esos sinvergüenza, no votan por ellos. Perdón. ¿Para qué se lo pone? Eso también porque la comunicación coprológica es igual la número 1. El victimismo, mira, el victimismo igual. no deja que cada quien que tenga que evaluarse se evalúe. Y eso pasa incluso en violencia cruzada, en violencia intrafamiliar. Cuando yo no identifico responsablemente quién es quién, entonces yo soy víctima y yo estoy excusado en mi victimismo. Sí, el primer mal
y que ahí los políticos son muy inteligentes y mantienen este país sumido en eso, es el problema educativo. Ellos saben que esta barbarie que está sucediendo de gente que no piensa y que les va a apoyar todas sus barbaridades y actos delincuenciales venía. Eso sí. Pero ¿qué sucede? Ahorita comienzan todos y utilizan a Farideh Raful como el banquito de picar carne, como decían cuando uno era niño. Ahora, usted, que si es verdad que tiene un sentimiento de que esto marche bien, debe pensar y reflexionar. Los partidos son responsables. No es que la ley fue blanda. No es que la ley es blanda en mi casa y viene y manda en mi casa quien yo diga. No, usted acepta en su casa quien usted diga. Entonces, ¿qué sucede? Que en un rato viene y Farideh es la culpable porque está en contra de todos esos honorables. No es delincuencial andar con una menor. Es delincuencial casarla. También es otro acto delincuencial casarla con una persona y decirle al mundo que fue que ella tenía revictimizándola varias veces. Es delincuencial decirlo ante un medio de comunicación siendo una figura de autoridad y de poder. Y es delincuencial de parte de un partido asumirlo como candidatura, que es moral y me lo permite la ley, pero y entonces usted no es muy moral para el tema de las 3 causales y usted no es muy pro familia y usted no es muy pro de todo. Ahí la familia no tiene, ahí no interviene la familia, no, todito lo que tienen su discursito pro familia. Entonces apoyen a Farideh, así mismo con su gallardía, con su actitud. Vladimir, sea pro familia usted también y párese. Conoce las claves del día. Entérate de lo que ocurre a